El capítulo 24 de Mateo, y que vamos a leer ahorita un poquito, en el verso 12 al 14, estos versículos los dijo Jesús, y Él lo dijo en su respuesta a la inquietud de los discípulos, preguntando cuáles iban a ser las señales de los últimos tiempos y de la venida del Señor. Entonces, estos versículos nos dicen señales de los últimos tiempos y cómo Jesús nos dice que nuestra actitud en este tiempo debe de ser de perseverar. En Mateo capítulo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará, dice. Luego dice el Señor: mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Ponga mucha atención a estos versículos. Y luego dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice el Señor en su palabra. Amén. Ya la palabra de Dios está bendecida, ¿verdad? Por favor, tome su lugar. Jesús nos dice que en estos últimos tiempos nosotros veremos un aumento de la maldad. Y en realidad se ha visto. Una de las últimas noticias que están ahorita escuchándose es que una persona se metió en un camión en Francia y comenzó a atropellar a una multitud de personas que estaban en Niza, en una costa de Francia. Y habían más de 80 muertos. Esto fue esta semana. Imagínense que un tipo se mete en un camión y están las multitudes de personas y él agarra ese camión, atropellar a todo el mundo y matar a todos los que se pueda. Todavía están en investigaciones si esta persona era un extremista de la religión del Islam, esos islámicos que para ellos matar a los infieles es un honor, imagínense, dentro de su religión. Entonces, vemos nosotros que hay un incremento de la maldad. Y como un incremento de la maldad, el amor de muchas personas se va a enfriar. Van a haber personas que van a decir: no, yo en realidad ya no creo. Debido al incremento de la maldad. Y yo siempre les he compartido que nosotros no debemos permitir que la corriente de este mundo sea una influencia negativa a nosotros, nos aleje de creer. Es como las personas que están decepcionadas, por ejemplo, hay muchas y muchos, hay personas que incluso ya no creen en el amor. No, es que el amor no existe, es que ya no, dicen, de tanta decepción que han llevado, de tanta mentira que han recibido, de tanto engaño que han sido parte de, y esa misma maldad les ha hecho dudar que realmente el amor existe. Entonces no debemos nosotros permitir que la corriente de este mundo en este tiempo, que esa maldad que ahorita existe, hermanos, nos robe la fe. Nosotros tenemos que perseverar. Por eso es que dice el Señor, dice que se va a multiplicar la maldad y el amor de muchos se va a enfriar. Entonces no debemos nosotros permitir que el mundo, que la corriente y las cosas que sucedan nos hagan dudar, nos roben la fe y nos quiten la bendición de seguir creyendo. Nosotros tenemos que perseverar, como dice el Señor. Luego dice Él en su palabra: mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Entonces el Señor nos enseña a perseverar en medio de la adversidad. Eso lo dice el Señor Jesús. Y nosotros necesitamos
compartir el evangelio a las personas y enseñarle a la iglesia y al pueblo que es necesario perseverar. Es necesario perseverar. Es necesario que nosotros continuemos. Es necesario que nosotros nos mantengamos firmes. Es necesario que nosotros sigamos y nosotros luchemos y nosotros nos esforcemos por continuar en el mensaje que se nos ha predicado de Jesucristo y perseverar en la gracia de Dios. Amén. Dígale al que está a la par suya, no será fácil, pero debes perseverar. Ese es un mensaje que debe de predicarse, hermanos. La iglesia en estos últimos tiempos debe ser una iglesia fuerte, debe de ser una iglesia perseverante. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos bajo un ataque fuertísimo, fuertísimo. Fíjese que a nosotros nos llegó el evangelio, usted sabe, comenzó a predicarse en Israel el evangelio. Y luego se comenzó a extender en Asia, en Europa. Hay enormes lugares hoy en día ahí en Europa en donde que tienen una riqueza histórica enorme, pero las iglesias hoy están vacías. A mí me dicen amigos que en España es tan difícil predicar el evangelio. Las personas no quieren, muchas personas no quieren nada con Dios. Y a nosotros nos vino el evangelio desde esos lugares. Y hoy el avivamiento está aquí en Centroamérica, en Sudamérica, está en nuestro continente. Y de donde vino el evangelio, hermanos, las iglesias, muchas iglesias hoy las están convirtiendo en mezquitas. Están derrumbando iglesias y construyendo otro tipo de edificaciones para otras religiones. Y el mensaje, hermanos, ha ido perdiendo su fuerza de donde nos vino. La iglesia en este tiempo debe de ser una iglesia fuerte, debe de ser una iglesia perseverante. Y nosotros tenemos que enseñarle al pueblo del Señor que no es fácil, pero es necesario que nosotros nos esforcemos, es necesario que nosotros perseveremos, es necesario que nosotros seamos fortalecidos en el Señor, porque en estos últimos tiempos se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Ahí está escrito. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es necesario perseverar. Es necesario que nosotros continuemos, es necesario que nosotros nos esforcemos, aunque haya dificultades, aunque haya adversidades, aunque encontremos el desánimo, aunque encontremos la oposición, aunque encontremos la indiferencia de muchos. Es necesario perseverar. Y lo tremendo de esto es que la salvación es personal, ¿verdad? La salvación es una situación individual, en donde cada uno de nosotros debe tener una relación personal con Dios. Usted puede estar hasta dentro de una familia cristiana, pero Dios conoce su corazón. Como dicen por ahí, hermanos vemos, pero corazones no sabemos. Entonces, usted en su corazón, usted sabe. Vemos nosotros aún en la misma Biblia al sacerdote Elí que tenía sus hijos, y sus hijos eran los más pícaros y eran los hijos del sumo sacerdote. Imagínense, nunca los corrigió, nunca los disciplinó y eran perdidos los hijos del sumo sacerdote en el tiempo del profeta Samuel. Entonces no es garantía que nosotros digamos mi familia es cristiana, no es garantía incluso que nosotros digamos yo vengo a la iglesia. Eso es una relación personal entre tú y Dios, mi querido hermano. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos y de perseverar. Incluso tú ni siquiera vas a dar, tú vas a dar cuentas personales. Tenemos que orar por nuestros familiares, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, pero en realidad cada uno por individual, cada persona individual va a dar cuentas de sí mismo. Y nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro corazón
tenemos nosotros una relación personal con Dios. En aquel día nosotros no vamos a poder decir, es que mi abuelito era un gran cristiano, es que mi papá era el pastor. No, cada uno de nosotros debemos de asegurarnos, perdón que me llegó un olor a poporopos por ahí. Cada uno de nosotros, no sé ni dónde se estarán cocinando por ahí. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros debemos asegurarnos que tenemos que perseverar. Amén. O sea, este mensaje debe predicarse, hermanos. Y la iglesia en estos últimos tiempos debe de ser una iglesia fuerte y perseverante. Así que dígale al que está a la par suya, más vale que tomes en serio el camino del Señor, dígaselo. Ahí le voy a dar tiempo para que se desahogue un poquito. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2 y versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Yo quiero que usted lea cómo empezó la iglesia. Esto fue, el libro de Hechos fue escrito en el momento en que Jesús ascendió al cielo y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio y se comenzaron a convertir muchas personas al Señor. La iglesia comenzó, acá en el libro de Hechos comenzó la iglesia. Dice en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y segundo, y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice el Señor. Pero, ¿qué dice de la iglesia? Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Imagínense, todos los días había culto. Todos los días. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado hoy en día con la iglesia? Los hermanos, pero a veces, ¿y qué hacen muchas veces? El día de domingo, que es el día del Señor, ¿qué es lo que hacen? Vámonos a pasear. ¿Aló? Y ahí dice la Biblia que la iglesia comenzó en donde perseveraban todos los días. Yo le doy un consejo: si va a ir a pasear, venga primero al culto y después salga y váyase a pasear ya bendecido. Pero dice la Biblia que en ese tiempo la iglesia perseveraba cada día en el templo. Y segundo, dice, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A ver, ¿cuántos de ustedes visitan una célula y comparten allí una refacción con los hermanos? Sí, muchos lo hacemos, pues ese es el modelo de la iglesia cuando empezó. Partían el pan, se reunían. Muchas veces nosotros venimos y decimos, pero yo aquí no conozco a nadie. Busque una célula. Tenemos más de 60 células en las casas. Busque una en donde congregarse. Conozca amigos, haga hermanos dentro de la iglesia. Tenemos tantas casas que se abren cada semana para participar, para compartir y para degustar. Oramos juntos, comemos juntos, nos apoyamos. Entonces yo le quiero animar a que usted sea parte del modelo bíblico. Hay que perseverar dentro del templo, pero hay que reunirnos también con nuestros hermanos y compartir con amor, con sencillez de corazón. Ese realmente es el modelo. La iglesia tenía que estar fuerte. La iglesia debía de estar unida.
La iglesia fue perseguida, mis hermanos, en ese tiempo. Uno de los líderes que persiguió a la iglesia de una manera tan dura fue Nerón. Fíjese que Nerón fue uno de los emperadores en ese tiempo y fue un tipo tan malo que él, cuando encontraba cristianos, los amarraban en palos. A los cristianos en ese tiempo los amarraban en palos y los bañaban con un líquido inflamable y luego les prendían fuego y los ponían como antorchas en la ciudad a los cristianos en ese tiempo. Nerón, imagínese la fe que cada cristiano debía de tener en el Señor. Tenía que tomarse de la mano del Señor. Entonces la iglesia, por esa razón también yo entiendo que la iglesia orando, la iglesia buscando de Dios. ¿Por qué? Porque también la iglesia era perseguida. La iglesia debía de ser una iglesia fuerte. Y nosotros como cristianos también debemos de entender que tenemos que desarrollar una fe fuerte. No podemos ser nosotros cristianos frágiles. Hoy en día muchas personas se desaniman. Es que yo fui a la iglesia y nadie me saludó. Ya no vuelvo a ir porque ahí no hay amor, dice. Y nos desanimamos por cosas como esas. Y cuando yo voy a la palabra y leo las dificultades que la iglesia tenía al principio, cómo ellos eran perseguidos los cristianos. Los cristianos eran espectáculo a las personas, los metían en los coliseos romanos y los cristianos eran devorados por los leones en ese tiempo, mis hermanos. Ellos eran metidos ahí como que fueran maleantes los cristianos y soltaban a los leones para ser devorados, y muchos de ellos morían cantando sus himnos al Señor, los cristianos. Ellos eran el espectáculo del pueblo, pero ellos firmes en su fe, ellos perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. La iglesia perseveraba, la iglesia seguía, la iglesia continuaba, porque siempre ese ha sido el deseo de Dios. La iglesia debe de ser, hermanos, nosotros, el pueblo, tú que estás ahí sentado, debemos de ser personas que perseveramos aún a pesar de la oposición, de la dificultad. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser perseverantes, debemos nosotros de continuar con la ayuda del Señor, aunque vengan dificultades, adversidades y pruebas, debemos seguir. La iglesia sufrió mucho en ese tiempo. La iglesia era perseguida. Imagínense, la iglesia era acusada. Se reunían en cuevas, las famosas catacumbas. Fíjese, no podían reunirse en lugares públicos. La iglesia entonces hacían cuevas y ahí se reunían para hacer sus servicios y sus cultos de adoración al Señor. Pero la iglesia, aún a pesar de ser perseguida, perseveraban y perseveraban con la ayuda del Señor, porque ese siempre ha sido el diseño del Señor, que la iglesia persevere aún a pesar de la oposición. Hoy en día nosotros encontramos muchas personas acomodadas y no se está desarrollando la fe, no se está desarrollando la perseverancia, no se está desarrollando la firmeza. Y son cualidades que nosotros debemos de desarrollar en nuestra vida. La fe, la perseverancia y la firmeza. Nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y perseverar como lo enseña la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Apocalipsis, quiero que lea conmigo Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Nos da una descripción de Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, el Cordero de Dios, ¿verdad? Así fue Jesús a la cruz, como el Cordero de Dios.
Pero también la Biblia lo describe como el león de la tribu de Judá. Y usted sabe un león lo que es. Es el rey de la selva. Su rugido causa temor en medio de todos los animales. Y aunque muchas veces el león está ahí echado, pero su rugido causa temor. Entonces nos da dos cualidades de Jesús: su humildad, su sencillez, su sometimiento a Dios como el Cordero, pero también nos describe a Jesús como Rey, como el Hijo de Dios, como poderoso, como con autoridad. Entonces nosotros debemos de ser mansos, como dice la Biblia, como palomas, pero también tenemos que ser astutos. Apocalipsis capítulo 1, verso 12, dice Juan que vio a Jesús y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí está hablando de Jesús, mis hermanos, pero ya Jesús glorificado como Hijo de Dios. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, dice. Imagínense. Y muchas veces hasta dice, uy, no, cargar oro es pecado. ¿Y sabe cómo está Jesús ahorita ya con su cuerpo glorificado? Dice que carga no una cadenita, dice, carga un cinto de oro. Dice. Verso 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Todo esto tiene una descripción también, o sea que su mirada es penetrante, ¿verdad? Como llama de fuego. Dice en el verso 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice, refulgente como en un horno, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quisieran ver a Jesús en su esplendor y gloria? ¿De veras? Vaya. Ya lo va a pensar 2 veces. Pero dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. ¿Qué cree usted que significa eso? Que Jesús se manifieste y que sus pies parecían como de bronce. ¿Sabe qué es lo que eso representa? Habla de su firmeza en su caminar. Nosotros debemos de ser cristianos, no que nunca pequemos, no que nunca fallemos, pero firmes en nuestra convicción de si hemos creído en el Señor, tenemos que perseverar. Nuestros pies deben de ser pies firmes. Los pies del Señor son pies de bronce que denotan firmeza, solidez, hermanos. Entonces nosotros como cristianos debemos de desarrollar en nosotros esa firmeza, esa raíz que nosotros debemos de echar esa raíz. Y como dicen por ahí, nosotros no somos de los que desesperan, sino de los que perseveran. Amén. Amén. Diga conmigo, yo no soy de los que desesperan, sino de los que perseveran. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces diga conmigo, pies de bronce, firmes, en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 16 sigue describiendo Juan cuando vio a Jesús. Él dice, tenía en su diestra o a su lado derecho 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, dice. Ahora mire lo que dice Juan, verso 17. Cuando le vi, dice, ¿qué pasó con Juan? No aguantó ver la gloria de Dios. Por eso yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran ver al Señor en todo su esplendor? Que en una de esas no vuelve quizás.
Cayó como muerto, dice Juan, cuando vio al Señor en su gloria y en su esplendor. No podía, su cuerpo no resistió ver al Señor en su gloria y en su esplendor. Y fíjese que la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. O sea, Dios es tan glorioso que nadie lo puede ver y vivir. Y la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios, nadie lo ha visto. Sentimos su presencia. Nosotros decimos, yo veo la gloria de Dios porque el Espíritu Santo nos hace sentir y nos hace ver que Él está ahí. Pero literalmente nuestros cuerpos no son capaces de verlo porque es demasiado glorioso. No podemos verlo y seguir vivos. Ahora Juan vio a Jesús, al Hijo de Dios, y viendo al Hijo cayó como muerto, desmayado. Por poco y le daba un paro cardíaco a Juan de lo glorioso que es el Señor. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, dice, y él puso su diestra sobre mí, puso su mano ahí sobre él. Y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es glorioso el Señor el que tenemos, ¿verdad? Él es fuerte, Él es firme, y la iglesia diseñada por el Señor debe ser una iglesia poderosa. Ese siempre ha sido el deseo y el designio de Dios, que la iglesia sea una iglesia poderosa, sea una iglesia fuerte, sea una iglesia firme. Debemos de ser esas personas que perseveramos porque así es Él. Jesús perseveró en medio de la adversidad. Y de la misma manera, nosotros también tenemos que ser personas de los que perseveran en el nombre de Jesús. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.